Bienvenidos a todos los espectadores al emocionante mundo de la magia del caos. Hoy nos sumergiremos en el misterioso reino de la sombra, un poderoso servidor público cuyo propósito es impartir justicia a través de la punición. Para aquellos que buscan explorar los aspectos más oscuros y enigmáticos de la magia, la sombra es una entidad fascinante que merece ser conocida y comprendida. ¿Y cuál es la mejor manera de invocar a este egregor de la magia del caos? Es simple. La clave está en la interacción en este espacio virtual. ¿Quieres conectar con la sombra y aprovechar su poder? Entonces asegúrate de darle like a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario expresando tu gratitud por sus servicios. Tu participación activa en esta comunidad no solo fortalecerá el vínculo con la sombra, sino que también enriquecerá tu experiencia en el camino de la magia del caos. Así que adelante, únete a nosotros y comienza tu viaje hacia lo desconocido. En el vasto mundo del ocultismo y la magia, encontramos una diversidad de entidades que personifican distintos aspectos y emociones humanas. Una de estas figuras es la sombra, un servidor público cuyo propósito central es administrar justicia mediante la aplicación de castigos. En este artículo, nos adentraremos en el conocimiento de quién es la sombra, explorando en detalle sus características, habilidades, métodos de invocación y el significado que tiene en el ámbito de la magia. La sombra se erige como una entidad misteriosa y poderosa, cuyo dominio se extiende más allá de la comprensión humana. Su papel como servidor público se manifiesta en su capacidad para hacer cumplir una justicia implacable, llevando consigo las sombras más oscuras de aquellos que han incurrido en faltas. Su presencia evoca temor y respeto entre los practicantes de la magia, quienes reconocen su autoridad en el reino de la punición. Las habilidades de la sombra son tan diversas como inquietantes. Desde la capacidad de atormentar a sus objetivos con pesadillas hasta la facultad de comunicarse con sus evocadores, cada uno de sus dones está imbuido de un poder oscuro y desconocido. Su capacidad para leer los corazones de sus víctimas y alimentarse de sus temores más profundos lo convierte en un agente de terror y justicia en igual medida. Invocar a la sombra es una empresa arriesgada y llena de incertidumbre. Aquellos que se aventuran a llamarlo deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones, ya que el poder de la sombra no es algo que se pueda controlar fácilmente. Sin embargo, para aquellos que buscan hacer justicia o vengarse de aquellos que les han hecho daño, la sombra se presenta como una opción tentadora y poderosa en el vasto y misterioso mundo de la magia. ¿Quién es la sombra? Origen y propósito. La sombra es una entidad centrada en la punición, cuya existencia está destinada a atormentar la vida de aquellos que son el objetivo de su ira. Su propósito es sacar a relucir el lado más oscuro de la personalidad de sus víctimas, causando pesadillas y persiguiéndolas incansablemente. Se considera un antiarquetipo y la representación misma de la venganza y el tormento, habiendo sido invocado desde tiempos inmemoriales por distintos pueblos del mundo con distintos nombres. Por ejemplo, en diversas culturas se le conoce como las Nises, la Llorona, el Sombrerón o el Silbón. La historia de la sombra se remonta a épocas antiguas, donde las sociedades buscaban explicaciones para los fenómenos inexplicables que ocurrían a su alrededor. Se creía que invocar a esta entidad traería consigo el castigo necesario para aquellos que cometían actos de maldad o injusticia. Con el paso del tiempo, su leyenda se ha mantenido viva en diferentes tradiciones y folclores, adaptándose a las creencias y supersticiones de cada región. La figura de la sombra ha sido utilizada como una herramienta para infundir temor y mantener el orden social, ya que su presencia representa la inevitabilidad del castigo para aquellos que transgreden las normas establecidas. Esta entidad ha sido descrita de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero su esencia como el símbolo de la justicia implacable y la venganza sigue siendo constante en todas las culturas que la invocan. A pesar de ser temida, la sombra también ha sido objeto de fascinación y estudio por parte de los practicantes de la magia y el ocultismo. Se cree que aquellos que son capaces de dominar su poder pueden utilizarlo para hacer cumplir su propia versión de justicia en el mundo, aunque siempre con el riesgo de caer bajo su influencia oscura y destructiva. Personalidad y características. La personalidad y características de la sombra son intrigantes y profundas. Se le describe como un ser frío, leal y sádico, con una inteligencia y educación que sorprenden.
Siempre está dispuesto a responder al llamado de aquellos que lo invocan, demostrando un compromiso inquebrantable con su deber de impartir justicia. Es un antiarquetipo, la personificación misma de la venganza y el tormento, y ha sido invocado desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos del mundo, bajo diversos nombres. Ejemplos de estas representaciones son las Nises en Grecia, la Llorona en Latinoamérica, así como el sombrerón y el silbón. La sombra es como esas figuras sombrías que se vislumbran por el rabillo del ojo en la completa oscuridad. Su presencia es tan antigua como la propia humanidad, y su influencia se extiende a través de las culturas y las eras. En los relatos populares se le atribuyen numerosas historias de terror y tragedia, alimentando el miedo y la fascinación de aquellos que se atreven a invocarlo. La sombra personifica los aspectos más oscuros de la psique humana, actuando como un espejo de los deseos más vengativos y las emociones más intensas. A pesar de su naturaleza oscura y siniestra, la sombra también representa un recordatorio de la dualidad inherente a la condición humana. Su capacidad para mostrar compasión y lealtad hacia aquellos que lo invocan, incluso en medio de sus actos de punición, sugiere una complejidad que va más allá de una simple entidad malévola. En muchos aspectos, la sombra encarna los conflictos internos y externos que enfrenta la humanidad en su búsqueda de equilibrio y justicia. En definitiva, la sombra es mucho más que una simple entidad de venganza y tormento. Es un símbolo de los aspectos más profundos y complejos de la naturaleza humana, un recordatorio constante de la dualidad que reside en cada uno de nosotros. Su presencia en el folclore y la mitología de diferentes culturas es un testimonio de su impacto perdurable en la imaginación colectiva de la humanidad. Habilidades y poderes. A tormento y pesadillas, la sombra, en su naturaleza oscura y vengativa, es experta en sembrar el caos en la mente de sus víctimas. Mediante el atormento y la manifestación de sus peores miedos y temores, es capaz de sumergirlas en un estado de angustia constante. Sus pesadillas se convierten en un reflejo de sus más profundos anhelos, convirtiendo sus noches en un tormento interminable. Comunicación con el evocador. A diferencia de otras entidades, la sombra establece una conexión única con aquellos que la invocan. Es capaz de comunicarse con el magista, mostrándole los resultados de sus acciones y demostrando su lealtad hacia aquellos que la invocan. Esta comunicación es fundamental para mantener un vínculo sólido entre el evocador y la entidad, asegurando que sus deseos sean cumplidos de manera adecuada. Persecución implacable. La determinación de la sombra es insaciable cuando se trata de perseguir a su objetivo. Sin dar tregua ni descanso, se asegura de que la justicia se cumpla y el castigo sea proporcional a las acciones del individuo. Su implacable búsqueda no conoce límites, persiguiendo al objetivo hasta el fin del mundo si es necesario. Lectura del corazón y los temores. En un acto de profunda intrusión, la sombra tiene la capacidad de adentrarse en el corazón de sus víctimas y descubrir sus temores más oscuros y profundos. Esta habilidad le permite intensificar su tormento, haciendo que cada sufrimiento sea aún más personal y devastador para aquellos que caen bajo su influencia. Alimentación de la oscuridad. Para la sombra, la oscuridad es su fuente de poder y fortaleza. Se alimenta de la oscuridad que emana de sus víctimas, así como de la voluntad del magista de impartir castigo y los sentimientos negativos que rodean al objetivo. Esta oscuridad es el combustible que alimenta su sed de venganza y le otorga la fuerza necesaria para llevar a cabo su misión implacable. Invocación y magia. Contrato de activación. El contrato de activación es un paso crucial en el proceso de invocación de la sombra, una entidad poderosa en el mundo de la magia. Este contrato establece una conexión entre el evocador y la sombra, permitiendo que el servidor público cumpla su función de impartir justicia. Para iniciar el ritual, el evocador debe preparar un papel donde escribirá el nombre de la sombra junto con su sigilo, un símbolo que representa su esencia y poder. Una vez preparado el papel, el evocador debe encender una vela, creando así un ambiente propicio para la invocación. La llama de la vela actúa como un faro que guía a la sombra hacia el mundo terrenal, donde podrá cumplir su propósito de castigar al objetivo designado. Con la vela encendida y el papel en mano, el evocador recita la invocación, Umbram ad justitiam septem, repitiéndola 7 veces seguidas. Este acto de repetición tiene un significado profundo, ya que refuerza la conexión entre el evocador y la sombra, asegurando que la entidad escuche y responda al llamado.
Cada repetición de la invocación aumenta la intensidad del ritual, invocando la presencia de la sombra de manera más poderosa y efectiva. Una vez completado el proceso de invocación, el evocador debe estar preparado para enfrentar las consecuencias de su llamado, ya que la sombra actuará con determinación para cumplir su deber de impartir justicia. Agradecimiento y alimento. Ofrecer sentimientos negativos como ofrenda es esencial para alimentar y fortalecer a la sombra. Estos sentimientos pueden incluir ira, resentimiento, odio o cualquier otra emoción negativa que resida en el corazón del evocador. Al ofrecer estos sentimientos, el evocador establece una conexión más profunda con la sombra y le proporciona la energía necesaria para llevar a cabo sus tareas de punición. Esta ofrenda no solo sirve como alimento para la sombra, sino que también refuerza el vínculo entre el evocador y la entidad. Al canalizar emociones negativas hacia la sombra, el evocador libera una carga emocional que puede estar afectando su vida y su bienestar mental. Además, este acto de entrega puede ser terapéutico, ya que permite al evocador confrontar y liberar sus sentimientos oscuros de una manera controlada y segura. Es importante entender que la ofrenda de sentimientos negativos no debe tomarse a la ligera. El evocador debe estar preparado para enfrentar las consecuencias de liberar estas emociones y asegurarse de que no haya repercusiones negativas en su propia vida. Además, debe establecer límites claros sobre la cantidad de energía emocional que está dispuesto a ofrecer a la sombra, evitando así un agotamiento emocional excesivo. Así, el acto de ofrecer sentimientos negativos como ofrenda a la sombra es una parte fundamental del proceso de invocación y alimentación de esta entidad. A través de esta práctica, el evocador fortalece su conexión con la sombra, libera emociones negativas acumuladas y establece límites saludables para proteger su bienestar emocional. Banimiento. El banimiento es un paso crucial en el proceso de trabajar con entidades como la sombra. Cuando la conexión con esta entidad ya no es deseada o se considera peligrosa, quemar el contrato es la forma más efectiva de disipar su influencia. Este acto simbólico marca el final del vínculo entre el evocador y la sombra, rompiendo cualquier lazo que pueda haberse formado durante la invocación. Al quemar el contrato, se libera la energía que mantenía la conexión activa, permitiendo que la sombra se disipe y se aleje. Es importante llevar a cabo el banimiento con cuidado y respeto, ya que la sombra es una entidad poderosa y su influencia puede ser persistente. Al quemar el contrato, se recomienda realizar una ceremonia o ritual que marque el fin del vínculo de manera adecuada. Esto puede incluir la recitación de palabras de cierre, la invocación de protecciones adicionales o la realización de ofrendas como muestra de respeto hacia la sombra y su poder. El acto de quemar el contrato también puede ser un momento de reflexión para el evocador, permitiéndole revisar las experiencias y lecciones aprendidas durante la interacción con la sombra. Al poner fin a la conexión, el evocador puede aprovechar esta oportunidad para cerrar un capítulo en su práctica mágica y avanzar con sabiduría y discernimiento en futuros trabajos rituales. En resumen, el banimiento mediante la quema del contrato es un paso importante en el manejo de entidades como la sombra, permitiendo al evocador liberarse de su influencia y cerrar el ciclo de la invocación de manera adecuada y respetuosa. Conclusión. La sombra es una entidad poderosa dentro del ámbito de la magia del caos, simbolizando la necesidad humana de justicia y venganza. Su existencia misma representa la oscuridad que yace en lo más profundo del corazón de cada individuo, manifestándose como una fuerza implacable que busca equilibrar el universo mediante la imposición de castigo. Aquellos que se aventuran a evocar a la sombra deben comprender la gravedad de sus acciones, ya que invocar su poder conlleva responsabilidades y consecuencias que pueden ser abrumadoras. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado métodos para equilibrar el bien y el mal, buscando justicia para aquellos que han sido agraviados. En este sentido, la sombra se erige como un agente de equilibrio, garantizando que aquellos que han cometido injusticias reciban su merecido. Sin embargo, esta búsqueda de equilibrio no está exenta de riesgos, y aquellos que se atreven a llamar a la sombra deben estar preparados para enfrentar las repercusiones de sus acciones. La conexión con la sombra no es algo que deba tomarse a la ligera, ya que su influencia puede ser profunda y desestabilizadora. Aquellos que buscan su ayuda deben estar dispuestos a sacrificar parte de su propia luz para invocar su oscura presencia. Además, deben comprender que una vez que la sombra ha sido evocada, es difícil controlarla completamente,
y sus acciones pueden tener consecuencias imprevistas. En resumen, la sombra es mucho más que una simple entidad mística. Es una representación de la dualidad inherente a la naturaleza humana y una fuerza poderosa que busca restaurar el equilibrio en el universo. Aquellos que buscan su ayuda deben hacerlo con cuidado y respeto, comprendiendo la profundidad de su poder y las responsabilidades que conlleva invocarlo. Preguntas frecuentes. ¿La sombra puede ser invocada por cualquiera? Sí, en el mundo de la magia del caos, la sombra puede ser convocada por cualquier individuo que posea conocimientos y habilidades en este campo. Sin embargo, es crucial seguir el procedimiento adecuado para evocarla de manera segura y controlada. Aquellos que deseen invocar a la sombra deben comprender los riesgos y las responsabilidades asociadas con esta acción y estar preparados para asumir las consecuencias de sus actos. ¿Cuál es el papel de Plutón en la influencia de la sombra? Plutón, el planeta asociado con el inframundo y la oscuridad en la astrología, desempeña un papel significativo en la influencia de la sombra. La conexión entre Plutón y estos conceptos refuerza la naturaleza oscura y vengativa de la sombra, otorgándole poder y profundidad en su capacidad para castigar a aquellos que son evocados. ¿Qué precauciones se deben tomar al invocar a la sombra? Invocar a la sombra es una empresa seria que conlleva riesgos significativos. Es fundamental que aquellos que intenten evocarla tomen precauciones adecuadas y estén preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La sombra es una entidad poderosa cuyo poder puede ser abrumador y peligroso si no se maneja con cuidado. Se recomienda encarecidamente que los evocadores estén bien versados en la magia del caos y comprendan completamente el proceso de invocación antes de proceder. ¿Qué tipo de sentimientos negativos son adecuados como ofrenda para la sombra? La sombra se alimenta de sentimientos negativos como la ira, el resentimiento, el odio y la desesperación. Estas emociones son como combustible para su poder, fortaleciéndola y permitiéndole llevar a cabo su propósito de castigo y venganza. Aquellos que buscan invocar a la sombra deben estar dispuestos a ofrecer estos sentimientos como ofrenda para garantizar su cooperación y lealtad. ¿Cuál es el proceso de banimiento de la sombra? Para disipar la influencia de la sombra y poner fin a su conexión con el evocador, se debe llevar a cabo un proceso de banimiento. El método más común para lograr esto es quemar el contrato de invocación que se utilizó para convocar a la sombra inicialmente. Este acto simbólico sirve para romper el vínculo entre el evocador y la sombra, liberando al evocador de su influencia y asegurando que su poder no continúe afectando la vida del evocador o de otros.